Todos ellos están en la lista de los más buscados del FBI. Asesinos, traficantes de personas, estafadores millonarios, capos de la droga, terroristas. Y este hombre es una amenaza para la paz mundial y una figura clave en la lucha entre las superpotencias. Su nombre es Lee Fang-wei, pero también se hace llamar Carl Lee, entre otros seudónimos. $5 millones para quien dé con él. No hay recompensa mayor entre los más buscados. La CIA, el Mossad, el BND alemán y otros servicios secretos llevan décadas detrás de él. Un presidente estadounidense incluso intervino personalmente, en vano. Todavía existe un aura de misterio en torno a Carl Lee. Me recuerda a los capos de la droga colombianos, como Pablo Escobar. Creo que su existencia es más que probable. Él es un cazador. Su especialidad, los traficantes de armas más despiadados del planeta. Me llamo Aaron Arnold. Fui analista en el FBI. Carl Lee fue el caso más extraordinario en el que estuve involucrado. No recuerdo ningún otro caso tan complejo y fascinante. Es como buscar a un fantasma, que entre otras cosas podría ayudar a Irán a conseguir misiles nucleares, y del que solo existe una fotografía muy antigua. Este es otro secreto de Carl Lee. ¿Por qué no hay más fotos? ¿Por qué no hay videos? Hoy en día es muy raro que alguien logre esconderse durante tanto tiempo sin ser fotografiado. Hace años, Aaron Arnold cambió el FBI por la investigación científica, pero Carl Lee lo persigue hasta el día de hoy. Se convirtió en uno de esos casos que planteaban nuevas incógnitas todos los días. Generaciones de investigadores, agentes de los servicios secretos y diplomáticos han experimentado lo mismo que Aaron Arnold. Un suburbio de Washington. Aquí habitan muchos de los que planean las guerras de Estados Unidos y conforman su política exterior. Aquí vive el hombre que probablemente fue el primero en seguir la pista de Carl Lee. Mi nombre es Van Diepen. Durante 14 años dirigí la oficina del Departamento de Estado responsable de la no proliferación de misiles. Prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva y misiles es de máxima prioridad para el presidente. Durante años fue el secretario de Estado para la Seguridad Nacional y la no proliferación de armas. Y trabajó en el Departamento de Estado hasta finales de 2016. Todo ese tiempo tuve que enfrentar el problema de Carl Lee. El problema de Carl Lee. Los servicios secretos no sospecharon las dimensiones que alcanzaría el caso cuando se toparon por primera vez con transacciones sospechosas de un empresario chino. Fue al principio de los 2000. Una de mis obligaciones entonces era leer todos los días los informes de inteligencia que llegaban por la noche. Y me llegaron algunos informes con datos que remitían a las actividades de Carl Lee. Pronto se dan cuenta de que están tras la pista de un delincuente que envía material a Irán para la construcción de misiles, incluso después de que el Consejo de Seguridad de la ONU
impusiera sanciones a Teherán en 2006. Estaba bastante activo y todas las semanas, o quizás cada 15 días, salía algo a la luz. Los estadounidenses ejercen presión. El Departamento de Estado transmite información sobre las rutas de suministro de Carl Lee a las autoridades de terceros países para que saquen sus contenedores de circulación al descargar los barcos. A veces descubríamos algo en el proceso que habíamos puesto en marcha, pero a veces no podíamos hacer nada, o bien porque no sabíamos lo suficiente, o bien porque la información era tan sensible que el riesgo era demasiado alto. Entonces, teníamos que dejarlo pasar. Carl Lee no tarda en convertirse en un proveedor de confianza para la industria iraní de misiles. Entonces también los servicios secretos israelíes logran dar con Carl Lee. Temen que el empresario chino pueda aumentar el alcance de los misiles de su archienemigo, lo que traería consecuencias dramáticas para Israel. Hace más de 20 años, los iraníes viajaron a Corea del Norte por primera vez y preguntaron si podían comprar misiles. Y los norcoreanos se mostraron dispuestos y les dijeron, tenemos misiles disponibles, compren todos los que quieran. Los iraníes preguntaron algo muy interesante. ¿Qué alcance tienen los misiles? Y cuando los norcoreanos respondieron que era de 1.000 kilómetros, respondieron, si es menos de 1.300 kilómetros, no los necesitamos. Comprobamos en el mapa lo que son 300 kilómetros y no hay duda. Si los misiles no llegan hasta el corazón de Tel Aviv, no quieren comprarlos. 300 kilómetros de diferencia, con consecuencias mortales para miles de personas. Son siempre mortales, no importa dónde caigan. La densidad es tal que matarían a muchos israelíes. Israel es objeto una y otra vez de misiles más pequeños. Las entregas de Carl Lee, sin embargo, contribuyen a que el país entre en el radio de misiles iraníes de 15 metros capaces de transportar ojivas nucleares. Utilizaron soluciones técnicas muy inteligentes. Cambiaron el acero por aluminio, mejoraron la dirección, redujeron el tamaño de la ojiva y cambiaron un poco la estabilidad de la aerodinámica. De pronto podían recorrer más de 1.500 kilómetros y alcanzar Israel. La inteligencia alemana, el MI6 británico y otros servicios secretos también se fijaron en Carl Lee en la primera década del siglo. Pero ¿quién es el hombre que podría sumir a Medio Oriente en el caos? Muchos de mis colegas han pasado incontables horas investigando actas de matrimonio, de defunción y expedientes judiciales para averiguar algo sobre este hombre. Los investigadores consiguen el número de pasaporte de Carl Lee, una secuencia de números que en China es como una huella dactilar. Es válido de por vida y revela la fecha de nacimiento, 18 del 9 de 1972. Las dos primeras cifras revelan la provincia de nacimiento, 23 significa Heilongjiang. Un territorio situado en el extremo noreste de China, en la frontera con Rusia o, para ser exactos, con Siberia. En los años 70, los chinos llamaban a esta región el Norte Salvaje. Hasta el día de hoy, casi ningún extranjero se adentra en Heilongjiang.
Se supone que Carl Lee pasó aquí su infancia, en este lugar llamado Cha Ha Yang, que en ese momento era una gigantesca explotación agrícola. Nace en una de las épocas más oscuras de la historia china, la revolución cultural de Mao Zedong. Una ola de fanatismo y violencia se había apoderado del país. Los niños delatan a sus propios padres si dicen una palabra equivocada sobre Mao. Víctimas de trabajos forzados y jóvenes educados de las ciudades son llevados a Heilongjiang. Es muy probable que los padres de Carl Lee también estuvieran entre los millones de personas que desecan pantanos, siembran campos y hacen de Heilongjiang lo que es hoy en día, el granero de China. Es el interior de China. No es una región rica. Es una zona que depende mucho de la agricultura en verano, pero que está bajo la nieve en invierno. El puerto más próximo está muy lejos. Es por lo tanto un lugar que carece de interés como lugar de producción. Incluso hoy en día, Heilongjiang resulta misteriosa, remota, casi exótica para los occidentales. Li Fangwei pasa aquí los primeros años de su vida. 30 años después, bajo el nombre Carl Lee, le tomará el pelo al gobierno más poderoso del mundo. Pronto decidimos que debíamos acercarnos al gobierno chino, porque para detenerlo teníamos que persuadir de alguna manera a Pekín de que fueran ellos quienes dieran el primer paso. Al principio, los estadounidenses creen que les harán caso. Y entonces entablamos el diálogo con el gobierno chino proporcionándoles información sobre las actividades de Carl Lee. Intentamos persuadirlos para que tomaran cartas en el asunto. En aquel momento, el gobierno chino acababa de cambiar su política sobre la exportación de armas. En los 80 y 90 proliferaron las armas procedentes de China, ante todo a través de las exportaciones de grandes empresas estatales que estaban claramente conectadas y controladas por el gobierno chino. Estas empresas vendían sistemas completos de armas a países problemáticos. La influencia de Pekín crece junto con su economía. China quiere dar la imagen de potencia mundial responsable y se suma a varios acuerdos destinados a evitar que misiles y ojivas nucleares caigan en las manos equivocadas. China tiene obligaciones internacionales que le obligan a reaccionar. El país es miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear y se atiene al llamado Protocolo de Control de Tecnología de Misiles. Y, volviendo a Carl Lee, de acuerdo con este protocolo, China tendría que controlar la tecnología de misiles que Carl Lee suministra. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad, China respalda también en 2006 las sanciones contra el programa nuclear iraní, mientras Carl Lee sigue suministrando armas a Teherán. Cada 2 semanas aproximadamente, a medida que llegaba la información, enviábamos al gobierno chino notas de protesta por las actividades de Lee. Hay un largo historial de notas de protesta estadounidenses dirigidas a los chinos y en las que nos quejábamos de Lee y los instábamos a tomar medidas. Las conversaciones son delicadas para los estadounidenses porque los espías de la CIA desaparecen en China una y otra vez. Suministrar demasiada información puede ser mortal. La cuestión es cuánto contar a tu interlocutor diplomático sobre un problema del que te has enterado a través de los servicios secretos. Es una pesadilla. Les cuento a otros diplomáticos que tengo informaciones de un problema en su país y les pido una respuesta. Ellos se lo cuentan a sus agencias de seguridad, identifican a mi fuente y le disparan al pobre. Alguien muere porque intentaba llamar la atención sobre un problema y nosotros dejamos de obtener información. Y todo el mundo piensa que el problema está resuelto, pero no es así. Solo que mi fuente está muerta. George W. Bush es entonces el inquilino de la Casa Blanca. Su administración decide, pese a los riesgos que acarrea, compartir información sensible sobre Carl Lee con la contraparte china. En 2008, su secretaria de Estado interviene personalmente en el caso.
Condoleezza Rice instruye a sus diplomáticos en la embajada estadounidense en Pekín para que presionen. Tienen que hacer lo posible para que el gobierno chino actúe. Rice envía varios despachos secretos en los que incrimina duramente a Carl Lee. Se trata de la entrega de máquinas para la construcción de misiles y de sustancias aparentemente inofensivas como aluminio o grafito. Se pueden construir propulsores de grafito que llegan hasta la cola, hasta los gases de escape de los misiles y modifican su orientación. Así, el misil puede usar el propio material que expide para direccionarse. Todo apunta a que Carl Lee ha entregado un gran número de giroscopios a Irán. Un giroscopio es básicamente el cerebro del misil, o los órganos sensoriales de un misil. Permiten que el misil determine dónde se mueve, hacia dónde se mueve, cómo se mueve, así como corregir y mantener el rumbo. Estos instrumentos convierten proyectiles inexactos en misiles de precisión. Así es como se dirige el misil. El giroscopio es como el sistema nervioso del misil, los ojos y los oídos del misil. Por lo visto, Carl Lee suministra giroscopios para un arsenal de misiles. Se trata de instrumentos de precisión que deben calibrarse cuidadosamente. A juzgar por las cantidades que entrega Carl Lee, cientos de acelerómetros y accionadores, Irán no necesita uno o dos. Necesita estas piezas para cada misil. En 2009, los demócratas llegan al poder de la mano de Barack Obama. La nueva secretaria de Estado, Hillary Clinton, continúa la política de su antecesora. Apenas lleva unas semanas en el cargo cuando se lo comunica al gobierno chino a través de sus diplomáticos. Le instamos a que investiguen estas actividades. Firmado, Clinton. Ciertamente muchas de las cosas que hace son ilegales en China. En nuestra opinión, los propios chinos tienen argumentos legales para tomar medidas, pero por la razón que sea, no lo hicieron. Me llamo Adam Kaufman. Empecé a trabajar en la Fiscalía de Manhattan en 1994 y me encargaba de la delincuencia callejera. Empiezas con delitos menores y vas subiendo hasta que te enfrentas a delitos más graves y brutales. Luego trabajé en la oficina de delitos de estupefacientes que rastreaba envíos internacionales, en su mayoría procedentes de México y Sudamérica. Camiones llenos de cocaína, a veces heroína. Después no sabía qué hacer y fui a hablar con el señor Morgenthau. Robert Morgenthau es en 2003 fiscal jefe de Manhattan. Proviene de una familia judía que huyó de Alemania. Su padre fue secretario del Tesoro durante la Segunda Guerra Mundial y artífice del plan Morgenthau para transformar Alemania en un estado agrario. Después de la guerra apoya al joven Estado de Israel. Un hecho marca a Robert Morgenthau. Su amigo John F. Kennedy lo nombra fiscal general en 1961. Se convierte en una de las figuras más influyentes de los tribunales estadounidenses. Era extremadamente valiente. No temía aceptar casos difíciles. Me sugirió que empezara en su pequeña división llamada Central de la División de Investigación. El interés de Morgenthau se concentraba en los mercados internacionales y en la importancia de Manhattan en el mundo financiero global. En las inmediaciones de Wall Street, Morgenthau cree ser algo más que un fiscal para Manhattan. Se ve a sí mismo como fiscal del crimen internacional. Manhattan es única porque gran parte de las finanzas mundiales pasan por aquí. Transferencias, títulos bursátiles, muchos negocios internacionales tienen lugar a menos de 1,5 kilómetros de los juzgados de Manhattan. Los investigadores de Morgenthau pueden perseguir a cualquier delincuente cuyo dinero fluya a través de Manhattan.
Suele ser siempre el caso cuando alguien transfiere dólares a alguna parte. Y así, el brazo largo de Morgenthau llega a todos los rincones del mundo. No tenía miedo de emplear sus músculos para imponerse en el mundo financiero internacional, como muy pocos fiscales de distrito saben hacerlo. Un día, cuando el fiscal general tenía más de 80 años, se cruzó en su camino Carl Lee. Morgenthau recibió una pista a través de uno de sus contactos secretos. Era por el 2005. Nos llamó a su despacho y nos dijo que compráramos pasajes, subiéramos a un avión y voláramos a Israel. Cuando me dijo que íbamos a reunirnos con funcionarios de los servicios secretos israelíes, no sabía lo que me esperaba. Cuando llegan los investigadores de Nueva York, aún no han oído hablar de Carl Lee. Todo lo que saben es que su jefe está muy preocupado por el país que fue tan importante para su padre. Veía a Irán como una amenaza para Israel, pero también le preocupaba el terrorismo internacional. Veía a Irán como una amenaza para Nueva York y para los ciudadanos de Nueva York después del 11S. En aquellos años sale a la luz que Teherán está desarrollando un programa nuclear secreto para la construcción de una bomba atómica. Una amenaza para la existencia de Israel. Y así se llega a una reunión extremadamente inusual. Nunca había oído que un fiscal local se reuniera con servicios secretos extranjeros. No somos el gobierno federal, ni la CIA, ni nada por el estilo. Pero para Morgenthau era algo relativamente normal. Como era de esperar, los israelíes tenían un amplio programa centrado en las rutas de armas de destrucción masiva y misiles iraníes. Hace tiempo que la agencia de inteligencia, el Mossad, tiene en su mira a Carl Lee. Pero los chinos son un socio comercial importante para Israel, que no quiere un conflicto abierto con Pekín. Y así es como el jefe del Mossad se sienta frente a los fiscales neoyorquinos. Recuerdo una reunión con Mayer Degan. Degan dijo, no queremos que la información de los servicios secretos quede bajo llave. Queremos hacer algo con ella. Y supongo que Morgenthau es de la misma opinión. Así que queremos ayudarlos a elaborar casos que saquen a la luz lo que está haciendo Irán. Y añadió, queremos darles las herramientas para hacerlo. Y si pueden utilizarlas, nos gustaría que lo hagan. El Mossad israelí coopera en secreto con fiscales estadounidenses contra un misterioso empresario chino. Nos pasaron algunas informaciones sobre Carl Lee. Sospechan que hasta el día de hoy se encuentra en una de las ciudades portuarias más importantes de Asia. A 1000 kilómetros al sur de la Heilongjiang natal de Carl Lee, no muy lejos de la frontera con Corea del Norte. Una metrópolis que se benefició en los años 80 con el crecimiento económico chino. En aquella época el país se estaba abriendo a Occidente, gracias a Deng Xiaoping, el sucesor de Mao. Deng crea zonas económicas especiales en China que abre a inversiones extranjeras. Y así es como trae el capitalismo a China. En 1984 también convierte a Dalian en una zona económica especial. Resulta imposible reconstruir con exactitud cuándo se trasladó allí la familia de Carl Lee. A pesar de las exhaustivas investigaciones, tampoco es posible saber más de su juventud. Sus conocidos callan. Las autoridades también.
como si existiera una orden absoluta de silencio. Solo hay rumores y pistas imprecisas. Se dice que en Dalian asistió a la escuela número 24, una escuela de élite a donde los altos cuadros del partido envían a sus hijos. Eso confirmaría la tesis de que el abuelo de Carl Lee fue un laureado coronel del Ejército Popular de Liberación. Al parecer, Carl Lee trabajó para el Estado, pero no está claro dónde. Lo que sí parece claro es que Carl Lee aprovechó las ventajas de Dalian, una ciudad portuaria perfecta para negocios ilegales. Hay muchas empresas de Estados Unidos o Europa que tienen sucursales donde fabrican sus productos. Si quieres traficar con armas de destrucción masiva y misiles, es un lugar idóneo porque hay muchos sitios donde esconderse. Aquí, en Dalian, a fines de la década de 1990, se registra una empresa. Su nombre es Limt Economic and Trade Company. El padre de Carl Lee, Lee Gui-chen, se registra como su representante legal el 4 de junio de 1998, según consta en el registro comercial chino. Esta empresa es la base del imperio económico de Carl Lee. Los israelíes nos pasaron correos electrónicos que hacían referencia a armas de destrucción masiva, materiales para la adquisición de armamento, producción de misiles, cosas por el estilo. Trabajábamos hasta altas horas de la noche. Pedíamos pizzas, cervezas y trabajábamos sin parar. Los fiscales tienen suerte, porque Carl Lee es extremadamente imprudente en un aspecto. Algunas direcciones de correo electrónico eran proveedores estadounidenses como Hotmail o Yahoo. Como estaban en los Estados Unidos, logramos acceder a esos correos electrónicos. Teníamos algo en la mano. Contábamos con fiscales muy talentosos y tenaces trabajando en este caso. Y exploraron esas informaciones, establecieron conexiones. Lo que descubren supera todo lo imaginable. Los investigadores se encuentran con innumerables transacciones y una red casi indescifrable de empresas ficticias. Había tantos canales para la proliferación de armas de destrucción masiva y para transacciones internacionales de dinero. Era una red mundial. Lo recuerdo muy bien. Esta misión era clave, especialmente cuando vimos lo que había en los correos electrónicos. Escribe, somos la misma empresa, la fábrica, las personas que la antigua Limt. La única diferencia es que el nombre inglés de la empresa ha cambiado a Sino Metallurgy and Minmetals Industry. Escribía en sus mails, no se preocupen por las sanciones de Estados Unidos. Solo voy a cambiar el nombre de mi empresa. Eran mails descarados. Insta a sus socios comerciales a participar en los negocios opacos. Esto es muy importante, escribe. De lo contrario, pueden bloquear el dinero como la última vez. Había transacciones entre proveedores metalúrgicos de todo el mundo que suministraban materiales que Carl Lee luego enviaba a Irán. Y Carl Lee tuvo que pagar por estos materiales en dólares estadounidenses. Los pagos en dólares casi siempre se realizaban a través de bancos de Estados Unidos y especialmente a principios de la década de 2000, la mayoría de esos bancos estaban en Manhattan. Si la transferencia hubiera estado a nombre de Carl Lee o Lee Fang-wei, los bancos la habrían congelado. Pero si la transferencia lleva el nombre de una empresa metalúrgica, los bancos estadounidenses no se percatan y dan luz verde al pago. Esa era la idea de Carl Lee cuando creó todas estas empresas ficticias. Quería que los bancos procesaran pagos que de otro modo habrían bloqueado. Aunque se esconda a miles de kilómetros de Manhattan, los investigadores quieren llevar a Carl Lee a juicio a Nueva York.
Pensamos en una argumentación jurídica. Al hacer transferencias bajo un nombre falso, Carly hace que los bancos de Manhattan tengan información falsa en sus balances. Y la falsificación de registros comerciales es un delito en Nueva York. Así que todo se redujo a registros irregulares en los bancos de Manhattan. Tras meses de investigación, presentan una acusación contra Carly. El fiscal del distrito de Manhattan, Robert Morgenthau, presentó un pliego con 118 cargos contra un ciudadano chino. El 7 de abril de 2009 tuvo lugar la rueda de prensa en la que anunciamos la acusación contra Carly. Para Morgenthau, fue la oportunidad de mostrarle al mundo que este traficante de armas chino suministraba a Irán material letal. Quería una acusación que confirmara que China estaba suministrando armas de destrucción masiva a Irán. Quería que el mundo tomara nota. Robert Morgenthau solicita la extradición de Lee, que entonces tenía 36 años. La gran pregunta es si el gobierno de China sabía que sus bancos estaban involucrados en algunas de estas transacciones. Hace tiempo que se acusa a las empresas chinas de contar con sociedades pantallas en Estados Unidos. Pero la petición de extradición no parece interesar al gobierno chino. Y Carly procede con cautela. Al parecer, solo sale de China para viajar a Teherán en vuelo directo. De este modo evita que puedan detenerlo en una escala en otro país y extraditarlo a Estados Unidos. Recuerdo que vi su nombre en documentos estadounidenses y pensé, ¿quién es este tipo? Me llamo Daniel Salisbury. Trabajo en el King's College de Londres, donde investigo sobre el contrabando, las exportaciones y los embargos de armas. Daniel Salisbury investiga en el Instituto para los Estudios de la Guerra. Los científicos están bien conectados con los servicios secretos occidentales. Su especialidad consiste en desenterrar información que está al alcance de todos, pero que no todos saben encontrar. Cuando empiezas a estudiar estos casos, hay mucha información a la vista. Con la ayuda de expertos y lingüistas chinos, empezamos a explorar en Internet. Los investigadores utilizan términos chinos para buscar en las bases de datos del registro comercial, aduanas y tribunales. Así es como Daniel Salisbury y sus colegas investigan desde Londres la red de empresas de Carly. La mayoría de sus empresas están asociadas a dos direcciones. La mansión Yushu es aparentemente un gran edificio de oficinas en el centro de Dalian. No es un rascacielos, pero es bastante alto. Tiene muchos pisos y creo que es donde se encuentra la sede de la empresa. Con nuestros lingüistas chinos, encontramos fotos del edificio para hacernos una idea de lo que pasaba en su interior. Había muchas empresas registradas allí. Las funciones administrativas, como las contrataciones, se ejecutaban desde allí. Y hacen otro descubrimiento, uno que cambia completamente su imagen de Carly. Una empresa asociada a él tiene un sitio web que demuestra que es algo más que un simple comerciante. Había varias listas de productos de grafito y nos dimos cuenta de que la dirección fuera de la ciudad no era una dirección comercial o un almacén o una oficina, sino una gran fábrica de grafito. Eso cambió realmente la dimensión del problema para nosotros. Fue un descubrimiento abrumador. Si miras las imágenes por satélite, es bastante grande. Creo que en Internet decía que tenía 80,000 metros cuadrados. Es bastante difícil verificar lo que está sucediendo allí dentro.
Pero al tener una fábrica produciendo grafito en China, el problema adquiere otra dimensión. Tras meses de preparativos, viajan en busca de pistas a China, a la ciudad donde los investigadores, los servicios secretos y los científicos de Londres sospechan que se encuentra Carl Lee. Todos los rastros del traficante de armas más buscado del mundo conducen a esta ciudad. Hay muchas empresas registradas en Dalian que podrían tener una conexión con Carl Lee. Supusimos que si íbamos a encontrarlo en algún sitio, sería en Dalian. Con la pandemia, China se cerró al mundo. El gobierno expulsó a varios periodistas extranjeros y no permitió el ingreso de reporteros que desearan hacer investigaciones en el país. La única posibilidad de acercarse a Carl Lee para este documental eran, por lo tanto, dos colegas que viven en China desde hace años, Christoph Giesen y Matthias Bullinger, que también es camarógrafo. Juntos emprenden la búsqueda de una persona en una metrópolis de 7,5 millones de habitantes. Lo que nos hemos propuesto es visitar muchas de las empresas que están o estuvieron registradas allí para tomar nota de lo que hay en el lugar. ¿Con quién podemos hablar? ¿Y quién podría darnos las siguientes pistas en este rompecabezas que teníamos ante nosotros? Para encontrar pistas que nos lleven finalmente a su existencia. El primer edificio que visitamos fue una torre de oficinas relativamente céntrica en Dalian. Y el trasfondo por el que también fuimos a este edificio es porque se mencionaba en el informe del King's College como la presunta sede del imperio de Carl Lee. Teóricamente, las empresas de Carl Lee tenían alquilado un piso entero allí. Era el piso 25 de ese edificio, así que subimos hasta allí. ¿Estará allí él mismo? ¿Tendrá custodia? ¿Llamará a la policía? Al final del pasillo nos espera una sorpresa. Había 8 oficinas o viviendas en ese piso y llamamos a cada una de esas puertas. Nadie sabía nada de las empresas que supuestamente tenían su sede ahí. Una pista a la nada. Me llamo Thomas Countryman. Trabajé 35 años en el servicio diplomático. Entre 1982 y 2011 estuve en 5 embajadas en el extranjero, las Naciones Unidas, la Casa Blanca y el Pentágono, centrándome principalmente en asuntos de Europa del Este y Oriente Medio. Countryman trabajó para 7 presidentes. Es una base polivalente de la política exterior estadounidense. De 2011 a 2017 fui subsecretario de Estado adjunto para la no proliferación de armas de destrucción masiva. La tarea de la Oficina de Seguridad Internacional, en pocas palabras, consiste en garantizar que las armas más peligrosas del mundo no acaben en manos de los líderes más peligrosos del mundo. Y en ese puesto, una de mis tareas principales fue alertar constantemente al gobierno chino de nuestra preocupación por las exportaciones ilegales de material de alta tecnología que el señor Lee conducía desde China hasta Irán. Este edificio en el distrito diplomático de Pekín juega un papel decisivo. Es la embajada iraní.
Su contacto solía ser el agregado militar iraní en Pekín. La principal tarea del agregado militar iraní en Pekín era conseguir tecnología para los programas militares de su país. Carl Lee lleva una década trabajando con Irán cuando Countryman asume su cargo. El problema era que se había convertido en esencia en el miembro más valioso del equipo iraní de misiles balísticos. No es probable que su detención hubiera acabado con el programa iraní de misiles balísticos, pero estamos convencidos de que lo habría ralentizado considerablemente. Hablé del tema en todas las conversaciones que mantuve con colegas chinos. Solíamos vernos en las mismas reuniones en Nueva York, en Viena, en Ginebra, pero también nos reuníamos en nuestras respectivas capitales en Washington y Pekín. El caso se convierte en un lastre para las relaciones entre las dos superpotencias. Se lavaban las manos y decían, no es China, es solo ese tipo. Pero por otro lado, estaban increíblemente molestos por las sanciones a las empresas chinas. Y así, a menudo el clima se acaloraba cuando sancionábamos a empresas chinas, incluidos a Carl Lee. Pero ¿por qué no hacen nada los chinos? Los estadounidenses tienen una sospecha. Creen que Carl Lee tiene aliados poderosos en la cúpula de mando china. Bueno, creo que si tiene buenos contactos, abogados, influencia, es difícil que un funcionario de nivel medio del gobierno chino pueda detenerlo. Un funcionario chino que esté a mi nivel difícilmente podría interponerse en su camino. Lo que nos preocupa es que, al parecer, a los funcionarios de más arriba no les importaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Después de la Fiscalía de Nueva York, la agencia de investigación más poderosa de Estados Unidos, el FBI, investiga a Carl Lee. Creo que el alcance y la escala de esta operación realmente eclipsó cualquier otro caso del FBI. Hay todo un grupo de detectives y analistas en el FBI investigando al empresario chino. Prefiero no hablar de los detalles. Por ejemplo, quién y cuántos trabajaron en el caso. Eso es tabú, como todas las cuestiones de personal de los servicios secretos. Pero Carl Lee fue uno de los principales objetivos del FBI y una de las investigaciones prioritarias durante varios años. En torno a 2014, Carl Lee no solo seguía ampliando sus actividades, sino que quedó claro que las opciones que barajaban otras autoridades eran inútiles. Por ejemplo, había instituciones en Estados Unidos que querían juzgar a Carl Lee. Al cabo de unos años se dieron cuenta de que eso no era posible. Quedó claro que teníamos tanto la obligación como la oportunidad de presionar más al gobierno chino para que impidiera que Lee exportara esta tecnología a Irán. En China comienza una nueva era. En 2012 asume Xi Jinping y los estadounidenses quieren convertir el caso de Carl Lee en un asunto capital. Esto incluía un acercamiento diplomático a China, no solo a mi nivel, sino a niveles superiores del gobierno estadounidense. El nombre llegó hasta el presidente Obama. Me consta que el presidente Obama mencionó ese nombre a los chinos, elevando su queja sobre Lee. Desgraciadamente, eso no desencadenó ningún cambio en el comportamiento de Carl Lee. Y así,
El gobierno de Estados Unidos lanza una operación nunca antes vista contra un traficante de armas. Tuvimos varias reuniones, a veces en el Departamento de Estado, a veces en el edificio de oficinas ejecutivas que forma parte de la Casa Blanca. Servicios secretos, agencias de investigación y demás despliegan juntos un golpe coordinado. Una especie de ataque sorpresa contra Carl Lee, puesto en marcha por diversas autoridades. Se interpuso una acusación, junto con sanciones adicionales. Incluyó también la presión legal a través del FBI. El error de Carl fue utilizar el sistema financiero estadounidense para sus transacciones ilegales. Esa fue la palanca que pudieron accionar el FBI y el Departamento de Justicia para finalmente inmovilizar casi $7 millones de Carl Lee. Se ofreció una recompensa por información que condujera a su captura. El gobierno ofrece $5 millones por su cabeza, como sucedió en otro tiempo con el Chapo Guzmán u Osama Bin Laden, tras los atentados contra 2 embajadas estadounidenses. Por lo general, la media que se ofrece es de $1 millón. 5 es un precio muy alto, muy significativo. Sí, es una cantidad enorme. El día después, por primera vez, un representante del gobierno chino habla públicamente sobre el caso Carl Lee. China se opone firmemente a las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos a empresas e individuos chinos invocando sus propias leyes. Creemos que el proceder de Estados Unidos no contribuye a resolver esta cuestión. Ahora se abre un clima de tensión entre Pekín y Washington. Somos conscientes de las actividades de esta persona y de su amenaza para la estabilidad y la seguridad internacionales. Por ello, hemos ofrecido una recompensa que puede llevarlo ante la justicia. Si está en China, ¿qué necesidad hay de hacerlo? Según el comunicado, es un fugitivo. No voy a especular sobre su paradero. En el Capitolio, estalla la ira contra Pekín. El gobierno chino dice que no son capaces de controlarlo. No pueden deshacerse de él ni de gente como él. Pero sí que son capaces de otras cosas. El año pasado detuvieron a 5 mujeres de una organización feminista. Han encarcelado a 44 periodistas. Han encerrado a 27.000 miembros de la minoría musulmana de la región uigur. Son capaces de todo eso, pero no pueden lidiar con Carl Lee. Mr. Lee has money and lawyers, and the Uyghurs and the women's NGOs and the others do not. El gobierno chino ha demostrado que tiene la autoridad y la capacidad para desactivar a quien deseen desactivar. Y de repente aparece en Internet un sitio sobre Li Fangwei, alias Carl Lee. Los administradores aseguran que quieren difundir informaciones sobre él. El sitio muestra el rostro de Carl Lee, montajes fotográficos y artículos en inglés, chino y árabe. Hablan sobre su presunta culpabilidad por el sufrimiento de decenas de niños en la guerra de Yemen, donde se utilizan misiles iraníes, y sobre el tráfico de armas. Pero, ¿quién está detrás de esta web? Es el proyecto de un curso de estudiantes, escriben los administradores, que al parecer son alumnos. Un docente les habría dado la idea.
No puedo imaginarme que haya muchos cursos hablando de Carl Lee. Es algo extraño. Y tengo la sensación de que mis colegas y yo conocemos a toda la gente que sabe de Carl Lee, pero no tienen ni idea de quién está detrás de esta web. Soy Jeff Stein. Llevo 40 años cubriendo temas de seguridad nacional después de ser oficial de inteligencia del ejército. Por aquel entonces comprendí cómo pensaban los agentes de los servicios secretos y eso me ayudó mucho. Escribí para Newsweek y el Washington Post durante muchos años. Y ahora, semijubilado, soy el fundador y redactor jefe de Spy Talk, un sitio web sobre inteligencia. Creo que oí hablar de él por primera vez a principios de 2015. Me enteré de que se habían impuesto sanciones al hombre conocido como Carl Lee o Lee Fang-wei. Hice un seguimiento y comprobé que había funcionarios encantados de darme información al respecto. Y escribí un gran reportaje para Newsweek. El título de su artículo: ¿Cómo China ayudó a Irán con su armamento nuclear? Recoge algunos detalles de los círculos de inteligencia sobre Carl Lee. Le gustaban los coches de lujo, pero también me dijeron que era un tipo casero. Realmente no salía de Dalian. No averiguamos mucho más sobre él. Solo supimos que existía porque enviamos a un colega a China, que investigó allí y localizó sus oficinas y su casa. Pero no pudimos reunir más información sobre él. Luego llegó la administración Trump. Me pone furioso ver que China gana $500.000 millones al año y se queda con nuestros puestos de trabajo y nuestro dinero y no hacemos nada al respecto. La administración Trump llevó a cabo una campaña que culpaba a China de todo. Y como parte de eso, algunos funcionarios me invitaron a la Casa Blanca para hablar sobre el caso Lee Fang-wei. Eso fue en 2018. Por supuesto, la Casa Blanca gobernada por Trump conocía mi visión negativa de su política exterior. A menudo tenía discusiones acaloradas con los portavoces de la Casa Blanca cuando les pedía que comentaran algo. El hecho de que se acercaran a mí para hablar de este caso y me invitaran a la Casa Blanca fue bastante inusual. Me hizo mucha gracia, pero en lo que respecta a Lee Fang-wei, estábamos de acuerdo. Mientras la Casa Blanca lanza una campaña pública sobre Carl Lee, la amenaza de los misiles iraníes aumenta drásticamente. A finales de 2017, la embajadora de Trump en la ONU da una conferencia de prensa frente a los restos de un misil disparado por los aliados de Irán en Yemen contra Arabia Saudí. El objetivo de este misil era el aeropuerto de Riad, por el que pasan decenas de miles de personas cada día. Imaginen que este misil se hubiera disparado contra el aeropuerto de Dallas, de Washington, o el JFK de Nueva York, o los aeropuertos de París, Londres o Berlín. De eso estamos hablando. Eso es lo que Irán está apoyando activamente. Al principio hay quienes dudan de si los Estados Unidos no están queriendo tomarle el pelo al mundo, como cuando presentaron supuestas pruebas de armas biológicas de Saddam Hussein antes de la guerra de Irak. Pero los expertos dicen estar seguros. La configuración del misil correspondía a lo que conocemos de Irán.
lo que Irán había mostrado unos años antes con orgullo en muchos videos y presentaciones. Uno de los datos reveladores entre los escombros es el logotipo de una empresa armamentista iraní. La empresa es uno de los clientes más importantes de Carl Lee. El ataque contra Riad es el preludio de una serie de ataques que continúan hasta hoy. Vemos que utilizan estos misiles en Irak, en Arabia Saudí y en Siria, donde han causado daños significativos. También vemos que Irán está distribuyendo estos misiles por toda la región. Por ejemplo, el Hezbollah libanés, aliado directo de Irán, es el principal cliente de misiles iraníes. Pero los rebeldes hutíes de Yemen también han hecho un amplio uso de misiles iraníes. Cuando casi se llegó a una guerra entre Estados Unidos e Irán, los misiles iraníes también desempeñaron un papel importante. El ataque más destacado de los últimos años fue en enero de 2020, cuando Irán atacó las bases militares iraquíes donde estaban estacionadas tropas estadounidenses. Irán disparó una docena de misiles. Fue muy peligroso. El ataque causó lesiones cerebrales a más de 100 soldados estadounidenses. Si este ataque hubiera causado víctimas fatales, la respuesta estadounidense habría sido mucho más severa que la que hemos visto en años anteriores. Y no sé hasta dónde habría escalado el conflicto. Lo cierto es que sin la ayuda de Carl Lee, el programa de misiles iraní no estaría donde está hoy. Pero ¿qué tiene que decir el gobierno chino al respecto? Es más fácil obtener una respuesta fuera de China. Año tras año se reúnen en la Conferencia de Seguridad de Múnich jefes de gobierno, ministros, militares y los servicios secretos de todo el mundo. En febrero de 2020, uno de los políticos chinos de más alto rango figura en la lista de invitados. Es el ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi, cuyo ministerio lleva 2 décadas negociando con los estadounidenses sobre Carl Lee. How are you? Thank you so much. Jean-Yves Le Drian is around. Good friend. My Minister of Foreign Affairs. Wang Yi y otros invitados procedentes de países menos democráticos tienen que soportar en Múnich algo que nunca permitirían en sus países. Que los periodistas les hagan preguntas incómodas. Solo una pregunta. ¿Por qué no detienen a Li Fangwei, también conocido como Carl Lee? Está en la lista de los más buscados del FBI. Es una acusación infundada. Una acusación infundada, dice el ministro de Asuntos Exteriores de China. China, por supuesto, no admite haber suministrado material o componentes para misiles a Irán. Es un poco difícil obtener pruebas contundentes en este caso, pero sospecho que sus intereses coinciden en esos negocios. Los negocios de Carl Lee encajan con la estrategia de Xi Jinping. Él ve a su país como la segunda superpotencia, que pronto superará económica y militarmente a Estados Unidos. Los estrategas chinos creen que un Irán fuerte beneficiará a Pekín. Para complicar la estrategia estadounidense en Medio Oriente, distraer a los gobiernos occidentales con lo que ocurre ahí para que se preocupen menos por la región Indo-Pacífica, donde están los intereses chinos. Muy práctico. Por ejemplo, si un día China convierte las amenazas en realidad. Si las maniobras terrestres pasan a ser bélicas y el Ejército Popular de Liberación invade Taiwán.
Pero ¿dónde se esconde el hombre que durante años y décadas se ha convertido en una figura clave en la lucha entre las superpotencias? El equipo de periodistas en China se dirige a una de las empresas más importantes de la red de Carl Lee, la Dalian Karat Industry. La empresa está registrada aquí, en este edificio. No era una oficina, era un clásico complejo habitacional chino. La empresa realmente existe y exporta productos. Incluso ganó un juicio contra un proveedor por incumplimiento contractual. Pero quien abre la puerta es una anciana con un cuchillo en la mano. Acaba de cortar verduras. Cuando le preguntamos a la mujer de dónde venía, dijo que de Heilongjiang. Y cuando le preguntamos exactamente de qué región, cuando dejamos caer a modo de pregunta el nombre de Chaiyang, dijo que sí, que venía exactamente de ese lugar. Chaiyang es esa pequeña localidad que solía ser una granja donde Carl Lee supuestamente pasó su infancia, a más de 1000 kilómetros de Dalian. Realmente, es curioso que encuentres a alguien en otra provincia que viene de justo una población de unos 10.000 habitantes. ¿Ella opera como testaferro de Carl Lee? ¿Le ha facilitado simplemente su dirección? ¿Acaso lo conoce desde la infancia de su hogar en el noreste? Cuando le preguntamos por Carl Lee, su respuesta fue que no sabía cómo contactarlo y luego aludió enseguida a su edad, diciendo que tenía más de 80 años y que encontrarlo era nuestro trabajo. Hasta hoy, la sede oficial de Dalian Karat Industries se encuentra en este piso. Así consta en el registro comercial chino. Con cada respuesta se abren nuevos misterios. Así sucede también con la autoría del sitio web Who is Li Fangwei. Lo cierto es que los administradores no quieren darse a conocer. Han registrado el sitio a través de un servicio de anonimización. Los contenidos del sitio son cada vez más peculiares y elaborados. El mensaje de este cómic es: Carl Lee, un traficante de armas sin escrúpulos, no tiene que temer a los investigadores ni a las fuerzas del orden, porque se esconde detrás del Estado chino. Es increíble. No creo que hayamos visto nada como esto antes sobre un traficante de armas. Se ve bastante sofisticado y bien pensado y parece que alguien invirtió recursos en ello. He visto varios cómics que el gobierno de China ha utilizado para educar sobre cuestiones de seguridad nacional y tengo la impresión de que alguien vio estos cómics y pensó, esta podría ser una buena manera de dirigirse a un público chino. Y entonces se abre una pista hacia sus autores, en este perfil de Facebook. El propietario supuestamente estudia seguridad internacional en Alemania y asegura que el sitio de Who is Li Fangwei es suyo. Al parecer, estudia en Heidelberg. En cualquier caso, sigue páginas relacionadas con la universidad y con la vida estudiantil de Heidelberg. Lo extraño es que nadie en la Universidad de Heidelberg ha oído hablar de un estudiante llamado Chang Zhenhua, y mucho menos de un sitio web o un proyecto de estudio sobre un traficante de armas chino. Ni los profesores en cuestión, ni los representantes estudiantiles. Al analizar los movimientos bancarios y los mails, descubrimos que hacía muchos negocios en euros. Vimos que muchos de estos pagos se hacían a través de Frankfurt. Entonces, decidimos proponer a los alemanes que actuaran de un modo similar al nuestro.
Así que volamos a Alemania. Habíamos armado un dossier de los pagos en euros que conocíamos con cada banco de origen, las personas implicadas, las fechas y los bancos que gestionaban esos pagos en Europa, especialmente los bancos alemanes. Viajamos a Bonn y nos reunimos con una mujer, una fiscal federal responsable de la aplicación de sanciones en Alemania. Nos reunimos con un equipo de investigaciones de la Oficina Federal de la Policía Criminal y les presentamos nuestra información. La reunión fue bien. Hicieron las preguntas adecuadas, bien pensadas. Después, los investigadores de la Oficina Federal de lo Criminal nos invitaron a cenar y a tomar una cerveza. Cenamos rico, algo típicamente alemán. Si no recuerdo mal, comimos salchicha y unas cervezas. Y luego se despidieron. Mis colegas y yo nos quedamos un poco más. Pero no hubo resultados. Nunca abrieron un proceso contra Carly. Hay otra pista que lleva a la siniestra página de Internet de un grupo árabe de Facebook vinculado al sitio. Su administrador se llama Karim Mostafa. Supuestamente también estudia en Alemania y vive en Berlín. Llama la atención que su perfil está armado exactamente igual que el de Chang Tse-Mbwa. Ambos tienen fotos de perfil impersonales con gafas y un libro. Ambos se unieron a Facebook con solo 2 días de diferencia. Y tienen algo más en común. Ambos son ilocalizables. Los presuntos estudiantes tampoco están registrados en las oficinas de empadronamiento de Berlín y Heidelberg. Parece como si no existieran en la vida real. El hecho de que estas personas no existan encajaría con la teoría de que es un montaje. Esto nos lleva a pensar que tal vez sea una operación del gobierno para tratar de hacer correr la voz sobre Carly. Especialmente en los estados que gastan mucho en sus servicios secretos y tienen miles de empleados en esta área. Es muy posible que haya alguien en alguna oficina cuyo trabajo consista en dirigir este tipo de operaciones, tal vez contra Carly y también contra narcotraficantes u otras amenazas. ¿Hay que suponer que esto es obra de agentes secretos? Es muy posible que las personas que hacen esos videos sepan algo acerca de él y tengan una idea de cómo podría reaccionar. Parece algo muy dirigido. En el lenguaje de los agentes, esto se llama una operación de información. Tal vez también se trata de ponerlo en evidencia, provocarlo, hacerle cosquillas. Tal vez quieran provocar una reacción en él para poder monitorearlo mejor y así obtener más información. Tan solo pensar que tal vez el dinero de los contribuyentes se usa para videos con cerdos que se tiran pedos no deja de resultar un tanto extraño. Esos posibles países son 2. Probablemente los que tenían mayor interés en Carly, los Estados Unidos o quizás Israel. Israel sería el más probable, porque sus servicios secretos son conocidos por sus operaciones cibernéticas no convencionales y ningún país está tan amenazado por misiles iraníes. Esta amenaza no ha dejado de aumentar en los últimos años, en parte debido a Carly. Esto es particularmente evidente en el norte, en los altos del Golán.
Israel conquistó esta zona de Siria en 1967 y la mantiene ocupada desde entonces. Esta meseta rocosa es estratégicamente importante para que los israelíes vigilen a uno de sus enemigos más acérrimos, Hezbollah, posicionado al norte de aquí, en el Líbano. El portavoz militar Jonathan Conricus estuvo estacionado aquí largo tiempo. Lo que ven detrás de nosotros es, en realidad, una autopista de contrabando a través de la cual Irán transporta misiles, componentes, infraestructura y maquinaria para la producción o rearme. Todo esto se transporta desde Irán a través de Irak, Siria y las zonas próximas a la frontera sirio-libanesa. Durante años, Irán ha intentado suministrar misiles de precisión a sus aliados de Hezbollah en el Líbano, el tipo de proyectiles en cuyo desarrollo, según parece, Carl Lee habría desempeñado un papel decisivo. Hezbollah intentará utilizar misiles de precisión contra los objetivos más sensibles como nuestro puerto, nuestro aeropuerto, instalaciones gubernamentales y materiales peligrosos. Todo el país tomó conciencia de esta amenaza en relación con el puerto de Haifa. Allí se almacenaban miles de toneladas de amoníaco. Si se libera el componente químico, será un peligro para cientos de miles de personas. Lo sabe también el líder de Hezbollah. Hassan Nasrallah lo dijo sin vergüenza. Sí, apuntaré al depósito de amoníaco en Haifa. Intentaré atacarlo y matar al mayor número posible de civiles. Es una bomba nuclear en el sentido de que unos cuantos misiles lanzados desde aquí contra los tanques de amoníaco de Haifa tienen el mismo efecto. Este es el enemigo con el que estamos tratando. En Haifa vaciaron el contenedor de amoníaco tras la amenaza del líder de Hezbollah. Pero hay otras plantas químicas en el país que están bajo amenaza por los misiles de precisión iraníes. También porque Carl Lee ha suministrado instrumentos de navegación a Teherán durante años. Mientras, los servicios secretos occidentales se limitaban a ser meros observadores. Los funcionarios estaban furiosos, quizá porque en la administración Trump siempre estaban enfadados con China y culpando a China por esto y aquello. Estaban en campaña contra China. Y yo escribí esa historia. En 2019, Jeff Stein publica en Newsweek un artículo sobre las nuevas sanciones de Donald Trump contra Carl Lee y sobre la furia de los funcionarios contra el gobierno chino. Me dijeron, las nuevas sanciones son solo el comienzo. Vamos a hacer más. Le daremos una lección a China en lo que respecta a Li Fangwei. Casi al mismo tiempo, un miembro de la administración Trump comienza a denunciar en Twitter a Li Fangwei, alias Carl Lee, y al gobierno de China. Se trata del entonces subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Ford. Li Fangwei fue el traficante de armas más famoso de China durante largo tiempo. Al final no se hizo nada y el problema seguía ahí. Cuando yo estaba en el gobierno, aumentamos la presión sobre China para que le prestaran más atención. La administración Trump en ese momento redobló la presión sobre China e Irán al mismo tiempo. De esto último se encargó este hombre, Brian Hook, de la línea dura y del círculo más cercano al presidente. Es el enviado especial de Estados Unidos para Irán. El régimen iraní lleva 40 años gritando muerte a América. Irán ha tenido mucho éxito en su misión de aterrorizar a Medio Oriente. Es una mafia religiosa corrupta que ha sumido a su propio pueblo en la pobreza para financiar una ideología que exporta a todo el mundo. Lo particular del modo de proceder de este gobierno es que estamos lanzando una campaña de presión sin precedentes. Pero lo que resulta extraño es que Brian Hook se niegue a decir nada sobre el suministrador más importante para el programa de misiles iraní. No tengo ninguna información nueva sobre Carl Lee para compartir con ustedes.
Estamos a mediados de 2019 y sin aviso previo, Washington guarda silencio. No hemos oído nada desde entonces. ¿Qué está pasando? Christopher Ford, subsecretario del Departamento de Estado, también deja de tuitear sobre Carl Lee. Hemos decidido dejar de tuitear, es todo lo que puedo decir. No es una información muy útil, lo entiendo. El silencio era ensordecedor, por decirlo de alguna manera. Es un misterio para mí. Y luego me puse en contacto con los mismos funcionarios unos años más tarde. Pregunté, oigan, ¿qué pasa? No hablaban de ello. Los funcionarios son reticentes o tienen pérdidas de memoria y ya no se acuerdan de él. Tengo que recordarles, ya saben, Carl Lee, el chino. Oh, ese tipo. Así que no hablan de Carl Lee. A lo mejor ni siquiera piensan en él. Y si lo hacen, no lo hacen público. Y también el sitio web Who is Lee Fang-wei desaparece de la red. ¿Qué pasó con Carl Lee? Buscamos pistas en China. Desde Dalian nos dirigimos al norte. La fábrica de grafito de Carl Lee se encuentra a 100 kilómetros de la ciudad portuaria, según los investigadores del King's College de Londres. Es la fábrica que difiere de muchas otras empresas de Carl Lee, porque lo convierte en comerciante y productor al mismo tiempo. Puede leerse Bienvenidos en la chimenea y el nombre de la empresa, Sinotech Carbon. La empresa existe desde 2006. Una cuarta parte de las acciones pertenece a Carl Lee, el resto a su hermano menor, Lee Fang-dong. La pregunta era, por supuesto, ¿es una ruina industrial? ¿Queda algo allí? ¿O todavía se producen piezas de grafito? Esta pregunta solo puede responderse desde cerca. Cuando te acercas al edificio casi parece una ruina industrial, un complejo donde tienes la sensación de que ya no ocurre nada, pero luego hay lugares con la última tecnología de vigilancia. Abundantes cámaras que vigilan a cualquiera que se acerque al recinto de la fábrica. Podría significar que nuestra investigación terminó, pero sucede lo contrario. Se puede acceder a la fábrica sin problemas. Las puertas están abiertas, aunque en ese momento no había nadie con quien pudiéramos hablar. Es la fábrica de uno de los hombres más buscados del mundo. Y efectivamente, aquí hay toneladas de grafito. El material que tanto necesitan los ingenieros de misiles iraníes y que Carl Lee les ha suministrado en grandes cantidades. Parece deteriorada, pero no es que ya no haya nada. Evidentemente, parte de esta planta industrial sigue funcionando. Si consideramos que se trata supuestamente del traficante de armas más peligroso del mundo, por quien el FBI ha ofrecido una recompensa de $5 millones, llegas al corazón de su imperio y te dices, «Wow, esto pertenece al traficante más peligroso del mundo, pero aquí no hay ni un alma». Entonces te preguntas si todo este rompecabezas tiene sentido. Aún les quedan 2 ases en la manga. 2 números de teléfono del círculo más íntimo de Carl Lee. Esperaron hasta después de visitar la fábrica para hacer las llamadas y no poner en peligro el rodaje. Lee Fang-dong es el hermano menor de Lee Fang-wei.
Y esa fue una llamada curiosa, porque nos confirmó muchos detalles. Nos dijo que sí, que habían comerciado con Irán en el pasado, pero que ya no lo hacían más. Una segunda cosa que dijo fue que la fábrica seguía activa, así que también confirmó lo que habíamos visto sobre el terreno y nos dijo que, por desgracia, no podíamos reunirnos con su hermano. Entonces llamamos a otro número. El hombre se presentó como Lee Fang-chung. Se especulaba, sobre todo en la investigación del King's College, que podría ser el hermano mayor de la familia. Cuando le preguntamos por Lee Fang-wei, es decir, Carl Lee, nos dijo que él mismo no sabía dónde encontrarlo. ¿Dónde está Carl Lee? ¿Y por qué nadie en Washington habla ya de él? Al principio de la administración Biden, indagué cautelosamente sobre Carl Lee y no coseché más que silencio. Fui exagente de los servicios secretos. He estado informando sobre la CIA y otras agencias de inteligencia durante años. Así que me pregunté si no habríamos fichado a Lee Fang-wei. Tal vez ahora sea uno de los nuestros. Carl Lee, ¿un agente doble que traiciona a sus propios socios ante el enemigo? Una teoría rebuscada, pero no sería el primer caso. No tengo pruebas, pero estoy acostumbrado a pensar de este modo. No pude encontrar ninguna otra explicación lógica de por qué Estados Unidos guarda ahora silencio sobre Lee Fang-wei. En cualquier caso, no tendría una larga vida en China. Las operaciones de la CIA allí fueron un desastre, como sabemos por los informes. Hubo fallas de seguridad que revelaron docenas de fuentes de la CIA en China y acabaron en la cárcel o ejecutadas. Y entonces se abre una nueva pista, en Internet, durante 31 minutos. En la edición china de Wikipedia, en el artículo sobre Lee Fang-wei. Según el historial, el 8 de enero de 2021 a las 6:58, un usuario anónimo añadió un breve pasaje. En abril de 2019, Lee Fang-wei fue detenido por la policía bajo la sospecha de contrabando de mercancías y artículos cuya importación y exportación están prohibidas por el Estado. A fines de 2020, Lee fue detenido con prisión preventiva en la ciudad de Dalian. A las 7:29, esta entrada fue eliminada por el mismo usuario. Asegura que carece de una fuente fiable para dicha información. ¿Significa esto que Lee está en la cárcel? Pero entonces, ¿por qué sigue buscándolo el FBI hasta hoy, con una recompensa de $5 millones? Queda pendiente una dirección, la última de la lista. La sede de una empresa que hasta hoy pertenece en un 60% al mismísimo Carl Lee. Hay una empresa que sigue activa en ese complejo lleno de basura. Se llama Dalian Trust Industry y ha realizado ventas millonarias. Según registros de aduana, habría exportado desde aquí componentes para reactores nucleares. Cuando tocamos el timbre, no respondió nadie, pero preguntamos a los vecinos para asegurarnos de que esa fuera realmente la dirección. Y entonces dijeron que sí lo era, pero que teníamos que rodear la casa. El vecino podría estar en el jardín. ¿Encontraremos aquí la solución a todos los enigmas? Dimos la vuelta a la esquina
y preguntamos por Carly. Buscamos a un caballero llamado Lee Fang-wei. ¿Lo conoce? Es posible que haya oído hablar de Lee Fang-wei. ¿No está en la cárcel? ¿Dónde? ¿Qué quiere decir con que está en la cárcel? ¿Tiene problemas? Sí, lo encerraron por algunas cosas. Ya sabe a qué me refiero. Creo que está en prisión. Entonces nos preguntó por qué queríamos saberlo. Y poco después nuestra conversación había terminado. Si vas a todas estas supuestas direcciones de las oficinas de las empresas de Carly en Dalian, tienes la sensación de que aquí no hay absolutamente nada. Son direcciones privadas. Se trata de rentistas o pensionistas que no pueden dirigir ni dirigirán una empresa. Y probablemente ni siquiera sepan qué se hace exactamente allí en su nombre. Parece la tapadera perfecta. Una fachada de gente que no sabe nada. Un laberinto en el que se pierden todos los que quieren llegar a él. A Lee Fang-wei, a Carly, a Patrick David o Charles, a Sunny Bai o Song Da-hai, como también se hace llamar. Pero ¿no podría este vecino tener razón? ¿No podría ser que este hombre de ahora 50 años esté en la cárcel porque el gobierno chino decidió sacarlo de la circulación después de 2 décadas? Si alguien lo sabe, ese es Christopher Ford, el alto funcionario que de repente dejó de denunciar a Carly y al gobierno chino en Twitter. ¿Puede ser que usted haya dejado de tuitear porque fue encarcelado? No estoy en disposición de decir nada de Carly. Christopher Ford no responde porque el gobierno de Estados Unidos ha calificado como secreto todo lo relacionado con Carly, pero sí insinúa algo. Siempre sospeché cuando llamamos la atención de Carly que con suerte podrían desactivar parte de la red. Con menos suerte, quizás intervinieran en su contra para poner fin a nuestras denuncias. Así podrían decir, ya no es un problema, y no podríamos contradecirles. En el pasado, el gobierno estadounidense solía obtener concesiones de Pekín cuando había desencuentros comerciales. Y de hecho, durante el periodo en cuestión, el líder chino Xi Jinping tiende la mano a Donald Trump para evitar nuevos aranceles punitivos. Pekín hace concesiones en ese momento, y algunos indicios apuntan a que entre ellas está la detención de Lee Fang-wei. Pero si eso es cierto, ¿queda resuelto el problema? ¿Es el mundo un poco más seguro? Durante mucho tiempo, Lee Fang-wei fue el rostro visible del problema de la proliferación de armas de destrucción masiva. Pero aunque mañana le cayera un meteorito encima, el problema no se evaporaría. Se trata de redes consolidadas que parecen gozar de cierta protección oficial, quizá incluso de permiso para hacer lo que hacen. Se dice que su red, en cualquier caso, sigue activa. Con o sin él. Todo es muy turbio y es algo de lo que quizás logremos enterarnos en el futuro o nunca, ni siquiera cuando se abran los archivos dentro de 30 o 40 años. Esto es típico de la historia de Carly. Cada día se agregan más incógnitas. Un último intento. Otra llamada al número del hermano menor. ¿Dónde está Carly? El número que ha marcado está fuera de servicio. El número que ha marcado está fuera de servicio.